Dios les bendiga, hermanos. En este día a mí me tocó compartir sobre el sábado 16 de Nisan. ¿Sí? La referencia bíblica en Mateo 26, del 62 al 66, nos ubica al día siguiente del día de la preparación, o sea, el sábado, el día de reposo semanal de los judíos. ¿Sí? Quería compartir en este texto, quería hablar sobre la realidad que se vivió durante esos días que Jesús estuvo en la tumba. En este caso yo quería compartir sobre 3 planos, ¿sí? El plano del mundo o los religiosos de esa época, el plano de sus discípulos y seguidores y el plano espiritual donde el principal protagonista fue Jesús. ¿Sí? El primer plano del mundo religioso, vemos que ellos estaban en sus maquinaciones y alegrándose. ¿Qué nos cuenta la Biblia? Que dice justamente que al día siguiente, que es después de la preparación, como decíamos el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, ahí aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos aquí a los principales sacerdotes que no tenían y los fariseos, ningún inconveniente de estar saliendo un día de reposo. Cuenta la historia y tenemos algunos argumentos sobre Josefo, que es un historiador de la época, que dice que ellos no entraron allí al lugar de Pilato, sino que estuvieron en el patio, que era lo que acostumbraban a hacer los sacerdotes y los fariseos para no contaminarse. Pero a ellos no les preocupó estar en ese momento allí, sino que ellos empezaron a maquinar. Decían: miren que el engañador dijo. Y como ellos se veían que se acercaba la culminación de los 3 días y las 3 noches, donde Jesús ya había dicho que iba a resucitar, entonces ellos, previendo todo eso, estaban maquinando como para arruinarle los planes a Dios y temerosos de que Jesús fuera a hacer algo y, como ellos decían, el postrer error sea peor que el primero. Así que para ellos estaban ahí maquinando. Justamente en el libro de Hechos 4:7 decía Pedro, les decía eso mismo a ustedes. Trataron de transgiversar porque sabían que había cosas que estaban escritas y ustedes aún así trataban de torcer y manipular todo lo que podían. Entonces ellos ahí primeramente manipulando. Y también en ese momento también estaban alegrándose porque ellos victoriaban, creían que habían tenido control y dominio, habían visto ser golpeado, se habían burlado de él, como lo hemos leído en la cruz, decían: a ver, está hablando con Elías, no, a ver, mirá si lo escuchas. Se mofaron, se burlaron y creían que estaban alegres, victoriosos, porque habían logrado matar a Jesús, habían logrado meterlo en una tumba y, como si fuera poco, creían, felices de la vida, que iban a retenerlo ahí en su tumba. Y ese era el plano del mundano o el religioso, que busca determinar su punto, de querer que las cosas se hagan a su manera, como él piensa, como él quiere, y no importa nada, ni que con luces psicodélicas Dios le mostrara, porque en las Escrituras estaba hablando
todo esto, él cuando le pedían señal, le decía, bueno, Jesús dijo la señal de Jonás. O sea, pero ellos sabiendo, pero así es el religioso. Cuando él quiere tener la razón, cuando quiere, no importa qué artimañas tome para demostrar su punto, que aquí manda él y lo que él dice es como él dice y hay de hacerlo como él quiere. Y luego alegrándose cuando vio correr sangre, lo vio clavado en una cruz, lo ve morir, lo ve en una tumba. Entonces se iría y creen que tienen la razón. Nosotros vencimos, nosotros teníamos razón, si no, no estaría muerto. Es la típica actitud de un religioso, ¿sí? Manipula, maquina y se alegra. Después tenemos el otro plano, el plano de los discípulos y los seguidores de Jesús. En este plano vamos a ver momentos oscuros. Se vivieron momentos muy oscuros. Dice allí el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 19, que cuando llegó la noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Esto está hablando luego de la resurrección, pero ¿qué nos cita este texto? Ellos estaban escondidos, tenían miedo, estaban aterrorizados. Así estaban los discípulos y los seguidores en aquellos días oscuros, mientras Jesús estuvo su cuerpo en una tumba. Algunos estaban escondidos, aterrorizados, llenos de miedo. Otros le continuaban sirviendo. Las mujeres, un acto de gratitud seguían teniendo. Nos habla Mateo 28 del 1 en adelante, que el primer día de la semana, o sea, durante el día de reposo, ellas habían ido a comprar las especies aromáticas, las habían preparado. Algunos seguían sirviéndolo por un simple detalle de agradecimiento, pero ninguno sin entender ni comprender lo que estaba pasando esos días realmente, sin poder captar la realidad de ese plano que ellos estaban viviendo. Y este es el problema. Cuando nosotros no comprendemos, la ignorancia nos lleva al dolor, a la angustia. La incertidumbre nos lleva también, la ignorancia, a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, perdemos la esperanza del futuro. Y vamos a ver en San Juan 16, 20, 20, Jesús, 16, 16 y en el 16, 20, Jesús antes de morir les había anticipado estas cosas. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos, pero sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo otro poco me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció lo que querían preguntarles, le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije? Todavía un poco y no me veréis, y un nuevo poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo, cosa que decíamos hace un ratito, se alegrará, pero que vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero se os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y cuando estamos diciendo esto, justamente el Señor ya se lo había dicho, ¿qué iba a suceder? Que por un momento ellos no lo iban a ver. Y luego por otro momento, que era cuando va a ascender al cielo y va a volver en gloria, pero por un momento, cuando ellos no lo iban a ver. Pero decía, vuestra tristeza, y les dijo, y el mundo se va a alegrar, pero su tristeza se va a volver en gozo. Pero ellos habían perdido la esperanza, porque habían olvidado los consejos y los planes que Dios tenía para ellos. ¿Cuántas veces Jesús le había dicho que Él se iba a ir, que era necesario que el Hijo, y les había hablado de que ellos iban a ser pescadores de hombres, que iban a ir, iban a servir? Pero ellos nada habían entendido. Porque cuando estamos ignorando la realidad
y nos sumergimos en los momentos oscuros, podemos olvidar los consejos. Allá, justamente en Juan 20:32, ellos dijeron en el 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Y él les dijo, ahora creéis y aquí la hora viene y ha venido ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y justamente ellos decían, no, ya entendimos todo. Dice, ustedes creen que entienden, pero no, va a venir un momento, ustedes van a salir como locos despavoridos y no habrán entendido nada y me van a dejar solo. Que el Señor nos ayude. Ese era el momento, claro. Hoy nosotros, con el diario del lunes, ni del domingo, el domingo resucitó, el diario del lunes, ay, claro, ellos no sabían, no se acordaban, pero cuando nosotros estamos tristes y no tenemos el diario del lunes, entramos en la angustia, en el dolor, en la incertidumbre, perdemos la esperanza, las expectativas, perdemos esperanza de salvación, la expectativa del futuro, nos olvidamos de los consejos, de los planes, los proyectos que Dios tiene para nuestra vida. Pero existía un plano más, el plano espiritual, el que no vemos, y mucho menos si estamos sumidos en el dolor, la angustia y la desesperanza. En el Salmo 35 dice así, Salmo 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En esa batalla, el Salmo 35 nos hace referencia de que por un tiempo durará la ira de Dios. Cristo vivió una batalla. Cristo batalló en su carne, solo allí en la cruz, porque el peso del pecado lo había separado de Dios. Duró un tiempo la ira. Pero luego, Él tuvo una batalla mucho más importante, en el terreno de la muerte. Allí, en Efesios 4, 8, 9, ¿qué decía allí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió es porque si no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar el todo. Allí vemos que el Señor lidió una batalla en el terreno de la muerte. Él descendió a lo más profundo de la tierra. Era la oscura noche. Dice, por la noche durará el llanto. Y allá sus discípulos estaban en el llanto. Él había estado apartado por la ira de Dios, había durado un tiempo mientras que estuvo en la cruz. Pero ahora la muerte, Él no tenía pecado. Así que pudo entrar al imperio de la muerte, al reino de la muerte. Dice allí en Apocalipsis 1:18, yo y el que vivo y estuvo muerto, mas aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús ahí quería decir, yo fui allá y a la muerte, al Dios de la muerte, el imperio, por cuanto todos pecaron, estamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Allí Él mismo descendió. Él tuvo en ese momento, cuando algunos manipulaban y se creían que todo eso que veían, un cuerpo en una tumba y los discípulos dispersos, era su victoria, era su alegría, no sabían que había sido el peor de sus derrotas y de sus maquinaciones. La derrota del mismo diablo que había tomado el cuerpo de esos religiosos, la mente, y los había utilizado y había usado como un monigote a Pilatos y a todos los romanos, fue la peor de su derrota porque le abrió la puerta al que no tenía pecado a entrar al imperio de la muerte y a batallar. Y dice que allí Él descendió hasta lo profundo, tomó con Él cautiva la cautividad, todos aquellos que habían muerto antes de la gracia, pero habían sido justos,
rectos delante de Dios. Y los llevó allí a la presencia, al reposo, a esperar el día del arrebatamiento para celebrar allí que puedan resucitar. Que el Señor nos ayude. Maravilloso esto. También hablábamos en Colosenses. Justamente quería hablar de Colosenses, algo extraordinario que pasaba en ese mundo cuando todo estaba oscuro para sus discípulos. No sabía que era un día de fiesta, eran días de fiesta esos 3 días de la tumba, porque Él era suficiente para derrotar eternamente todo poder que el pecado, la muerte, Satanás podría tener con nosotros. Y allí en Colosenses 2:14 dice allí: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz, y despojando, ahí va, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que creían los demonios que era su triunfo. ¡Qué vergüenza! La cruz fue el triunfo. Ese tiempo en la tumba fue el sello galardonado. Y ni que hablar lo que acontecería el día que Él resucitó. Bendito sea el Señor. Y esto es algo extraordinario y exalta el poder de la cruz y el maravilloso Dios lleno de amor y misericordia. Jesús, que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre. Primer gesto de amor, dejó la gloria para venir a estar entre los hombres. Luego vivió y padeció como un hombre. Luego muestra su amor y su misericordia, porque ocupó nuestro lugar en la cruz. Cuando yo pequé, tú pecaste. Tú y yo merecíamos estar ahí porque el pago del pecado era muerte. Pero Él no pecó, pero Él se puso en nuestro lugar. Y como si fuera poco, Él mismo bajó a las profundidades de la tierra. Él no tenía ni que pisar ese lugar. Fue peor, ¿no? Mire, si era feo siendo Dios venir a vivir acá con las limitaciones de tener hambre, de tener frío, de tener sed, de ser vulnerable, de lastimarse, de cansarse, de vivir los oprobios, de soportar a esta humanidad, ¿cuánto más descender al mismo infierno? Pero eso nos habla de su amor, porque Él no desampara a su heredad. Y allí Él descendió. Y allí le dijo: diablo, a ver, dame, querido, esas llaves, porque ya no son tuyos. Es cierto, el alma que pecare esa morirá, pero yo siento precedente en la cruz, y ahora todos los que crean en mí, pueden ser liberados de la muerte eterna. Hermanos, días maravillosos, días gloriosos sucedieron, aun cuando en la visión humana, bajo la óptica humana y bajo cualquier manera que la revisáramos, era una derrota, era una frustración, era una desesperanza, era haber perdido todos los sueños, se hubieran escapado todos aquellos planes que habían hecho aquellos discípulos estando junto al Maestro. Pero, hermanos, a veces sucede lo mismo. Tenemos tantos planes, tantos proyectos, y por un momento todo colapsa. Y olvidamos y nos abrigamos, y muchos festejan y creen que están batallando y ganando y triunfando, y nosotros nos sentimos escondidos, ni queremos sacar la cabeza. Pero no perdamos la perspectiva real del mundo espiritual, donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el triunfante, y donde Él venció, hermano, la muerte, venció al diablo. ¿Cómo nosotros, siendo Él con nosotros, nosotros no podremos vencer las diferentes pruebas y batallas que vivamos en esta tierra? Sigamos adelante, celebremos la victoria del Señor. Dios les bendiga.